Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, agradecerle al doctor Emanuel, a todo el equipo que ha estado aquí dándonos una cátedra impresionante de lo que son estos temas, ¿no? Vale la pena mencionar un tema bastante controversial, ¿no? Porque, bueno, no controversial, sino complejo, porque ya vimos toda la cantidad de estructuras que convergen en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es el manejo fisiátrico de la pubalgia. Y bueno, yo lo que quise tener es darle más o menos un enfoque o tener en cuenta qué tipo de enfoque vamos ¿Verdad? a darle desde la perspectiva de la Era fisioterapia. 6:30. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó bien? Ok. Hola, ¿sí me escuchó bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero hay que empezar a describir lo que es la estructura, ¿no? Como tal, el pubis es uno de los principales puntos de unión de nuestro cuerpo, como ya vimos en todas las demás presentaciones, hemos visto cómo es un punto de tanta sensibilidad por la gran cantidad de estructuras que convergen ahí. Y bueno, la función principal es la distribución y el acoplamiento de las tensiones que van del tronco hacia los pies y viceversa, funcionalmente hablando. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos dos pequeñas imágenes. Realmente puse una imagen del fútbol porque es la actividad deportiva en donde mayormente, como ya lo mencionamos anteriormente todos los colegas y todos los doctores que estuvimos acá, es mayormente la actividad en donde se da este tipo de lesión, ¿no? La pubalgia. Se debe tener en cuenta muchísimo, como decía anteriormente, toda la cantidad de estructuras que convergen en esta zona, ¿no? No solamente en la sínfisis púbica y en el pubis, sino también en el sacro y toda su relevancia que va a tener con las fuerzas de nutación y contranutación, y cómo todos los segmentos musculares, tanto de la espalda baja como como del vientre y de los aductores y los flexores de cadera, van a converger en esta zona y van a tener repercusión directamente, ya sea sobre la parte anterior, que puede ser el pubis, o los ligamentos, como ya nos mencionaron antes, sobre la relevancia de los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso en la articulación sacroiliaca. En la siguiente imagen podemos ver, podemos apreciar todas las fuerzas tensiles que se descargan sobre el músculo y sobre esta zona, ¿no? Vemos cómo el recto abdominal y el psoas también hacen una fuerza de cizalla, o bueno, cuando no hay una fuerza, o cuando no las fuerzas musculares no están bien equilibradas, se producen fuerzas de cizalla sobre la articulación del pubis, y esto principalmente ocasiona su desgaste y ocasiona también su inflamación, lo cual nos puede repercutir en dolor. Es importante mencionar también que cuando la fuerza unipodal o cuando el cuerpo se encuentra en un apoyo unipodal, el 66% del cuerpo lo carga la pierna que está en apoyo. Y al sumar esto, por ejemplo, en una patada como en el fútbol, se suma la fuerza del peso contra el balón y las fuerzas laterales y transversas que van a resultar del movimiento de desplazamiento del propio futbolista, ¿no? Es por esto que tenemos que tener la mayor cantidad de factores en nuestra biblioteca mental para poder abordar este tipo de problemas desde los ámbitos que pues ya hemos visto, ¿no? Ok. Muy bien.
Bueno, como ya vimos, hay ciertas estructuras que se afectan principalmente en cuanto a su función y generalmente donde más se da el dolor, ¿no? de esta lesión. La musculatura del pubis la podríamos dividir en dos partes. Sería la musculatura aductora, que comprende al pectíneo, al gracilis, al aductor largo, al aductor mayor y al aductor menor, siendo el aductor mayor, ya como ya vimos, cuánta relevancia tiene tanto en los movimientos como en la capacidad lesional que va a tener el propio músculo por sí solo, ¿no? Valdrá la pena aquí mencionar que no hay que casarnos con una estructura en sí. Creo yo que hay que ser un poco globales en el tratamiento fisioterapéutico de esta lesión, por lo que vemos en cuanto a la gran convergencia de estructuras que vamos a tener y no dejar de lado ninguna para que nuestro tratamiento sea lo más beneficioso para los atletas, ¿no? Bueno, luego tenemos, perdón, en los flexores, que son el psoas, es el más potente y el más importante, el recto femoral, el sartorio, y también interviene un poco y unas fibras del tensor de la fascia lata. Como vemos ya también y como nos dijeron al principio de estas pláticas, el glúteo mayor y el glúteo medio forman una estructura de estabilización de la misma pelvis y de la misma cadera, y son estos músculos también muy importantes en el desarrollo de un buen tratamiento fisioterapéutico, ya que si no los tenemos en cuenta podemos dejar ciertas ventanas por ahí abiertas que nos puedan hacer regresar a la lesión más adelante. Bueno, ya vimos por qué todo esto en cuanto a la musculatura presenta un problema, ¿no? Pero también hay que ser muy puntuales en la parte cómo se afecta el sistema ligamentario y el fibrocartílago de la sínfisis del pubis, por los que nos mencionaban anteriormente el doctor Edgardo, sobre todo por la aponeurosis del pubis, ¿no? Y su relevancia que va a tener en un tratamiento fisioterapéutico. La aponeurosis del pubis o el sistema ligamentario, perdón, vamos a verlo formado generalmente por el aductor largo, el oblicuo externo, el recto anterior, la sínfisis del pubis y los ligamentos superiores del pubis. Entonces podemos ver la gran cantidad de elementos estructurales y de estabilización que vamos a tener y que convergen en una sola zona tan pequeña, y esto nos va a afectar al ver que son la unión de dos espinas ilíacas, o perdón, de dos huesos ilíacos, que ahí se va a dar muchísima transferencia de fuerzas y por consecuencia se van a ver afectadas todas estas estructuras. Entonces hay que tenerlas en cuenta para ir viendo. Todo esto va de la mano con la articulación ilíaca, como mencionaba anteriormente. La relevancia del ligamento sacrotuberoso y del sacroespinoso es muy importante, ya que esta zona también converge en el cuadrado lumbar y los músculos interespinosos, que nos van a dar también una estabilidad posterior a la pelvis, y que muchas veces va a ser también esa descompensación de fuerzas va a ser la culpable de que los tendones se carguen o de que de alguna manera el músculo sufra mayor tensión y se pueda lesionar. Hay que mencionar un poco que la musculatura aductora y las tensiones del pubis se pueden ver sometidas a una tensión de hasta 425 kilos durante un desplazamiento de una patada en carrera. Y bueno, si imaginamos estas fuerzas que pasan por estas zonas, podemos entender un poco más por qué la relevancia y la ocupación de toda esta zona para su tratamiento, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces, los factores a tener en cuenta en el tratamiento de la pubalgia. Bueno, primero, como veíamos, es tener en cuenta la sintomatología, el paciente, qué es lo que va a presentar, qué semblante nos va a dar la clínica del paciente en cuanto a su estado, para determinar cuáles factores o qué herramientas de la fisioterapia se van a adaptar mejor, sobre todo a esas primeras instancias del tratamiento. Yo creo muchísimo que hay que trabajar en la manera multidisciplinaria. En el Club de San Luis lo venimos haciendo ya desde hace muchísimos años. Hay que tener muy de la mano, como veíamos, la ayuda del médico, la ayuda del readaptador, para ir llevando cada uno de los pasos
a su mejor puerto, ¿no? Para poder rehabilitar de la mejor manera este tipo de lesiones. Y bueno, aquí ya los factores que hay que tener en cuenta en un diagnóstico funcional, que es el que vamos a hacer en fisioterapia, y me parece muy importante, es lo que nos mencionaba anteriormente el doctor Edgardo, ¿no? Las cadenas lesionales que puede haber, la cadena ascendente o descendente, dependiendo de dónde repercutir mayormente, y dónde nos va a señalar mayor dolor el paciente en este tipo de lesiones, ¿no? La cadena lesional ascendente podemos entenderla que viene muchas veces desde el diafragma. Si vamos un poco más allá en la osteopatía, podríamos entender que probablemente venga desde desarticulaciones de las cervicales, cositas así. Pero bueno, siendo más estructurales, lo podríamos encontrar desde el diafragma por toda la cadena anterior, y que repercuta hasta los oblicuos y el recto abdominal. Y una cadena descendente podríamos entenderla que viene desde el aductor hacia arriba y se da mayormente en una zona baja del pubis, el dolor. Muy bien. Como ya veíamos, los factores lesionales más frecuentes son el traumatismo repetitivo, muchas veces las displasias de cadera que no se llevan bien, cuando ya veíamos en los jóvenes, hay que tomar en cuenta este tipo de factores también en el diagnóstico diferencial, ya que muchas veces se dejan a los chicos con ciertas displasias de cadera. De la mano de esta va el acortamiento pélvico. Sabemos en cuanto al diagnóstico funcional y fisioterapéutico, que el acortamiento pélvico puede ser víctima de una pierna corta anatómica o una pierna corta funcional. Entonces tenemos que ser muy exhaustivos en el diagnóstico de la funcional de la pelvis, para ver por qué podemos tener ciertos orígenes de esta lesión. Y como les decía antes, tratar de tener el mayor número de factores en cuenta para entender cuál va a ser el origen también de la lesión y atender esos orígenes desde el punto de vista del tratamiento fisioterapéutico para quitar la mayor cantidad de desajustes posturales que nos pudieran estar dando dolor en la zona. Por otro lado, también sería el sobreentrenamiento o los gestos técnicos que podríamos tener en algunos jugadores. Y bueno, la descompensación muscular, como ya lo hemos venido mencionando, el cansancio, ¿no? Muy bien, las lesiones asociadas al dolor púbico, por así decirlo, las que nos van a decir a nosotros como fisioterapeutas por qué el dolor va a existir en el paciente, es el desgaste del fibrocartílago de la sínfisis púbica. Esto se da muchísimo por lesiones de repetición, tendinopatías de los músculos aductores y o flexores de cadera, y lesiones de las ramas isquiopubianas. Generalmente vamos a encontrar 2 o 3 de este tipo de lesiones en una pubalgia como tal, ¿no? Cuando le llamemos pubalgia a un dolor en la zona púbica, por así decirlo, vamos a tender a ver que la zona es la que duele, pero como vemos, no es una lesión estructural al decir que vemos cuántas estructuras convergen en esa misma zona. Por lo tanto, en el tratamiento fisioterapéutico hay que ser muy objetivos en función de decir que realmente no es una lesión estructural. El tratamiento hay que tenerlo muy individualizado en función de las particularidades de cada paciente y de cada deportista. Todo esto llevando a cabo, como les decía, un exhaustivo diagnóstico funcional que va a ser muchísimo en cuestión de movilidad de pelvis, movilidad lumbar, claro que las cuestiones de fuerzas musculares y bueno, todo eso. Un tratamiento tiene que ser estructurado. Perdón, ¿podemos regresar al anterior? Bueno, tiene que ser globalizado. Globalizado me quiero referir a tener la cantidad mayor de factores que van a convertir al individuo en paciente. Por así decirlo, también el cómo come, que nos pueden explicar más adelante en las pláticas que vamos a tener, cómo la nutrición nos va a afectar también un estado inflamatorio crónico o no. Tratar de ayudarnos por parte del equipo médico para que el dolor sea más llevadero. Y bueno, aquí detona la multidisciplinariedad que tenemos que tener en los manejos, ¿no? En cuanto al manejo fisioterapéutico, como ya les hemos repetido, será muy, muy, muy necesario hacer un exhaustivo diagnóstico funcional
sobre todo de movilidad de pelvis, de movilidad lumbar y del pubis. Bueno, en cuanto al manejo fisioterapéutico, vamos a ver, quise explicar en sí 3 grandes fases que hay en la rehabilitación, ¿no? Como ya vimos, hay que ser muy individualizados en el tratamiento de cada uno de los pacientes y de cada uno de los jugadores, teniendo en cuenta sobre todo que cada paciente va a tener una postura lesional distinta y desde ese punto de vista nos va a presentar cadenas lesionales distintas, por lo que por lo que va a ser necesario tener en cuenta pues la mayor cantidad como ya hemos repetido, perdón, de factores para el tratamiento. Bueno, en cuanto al manejo fisioterapéutico, en las primeras fases vamos a encontrar dolor en las ramas isquiopubianas, dolor al toser o al hacer actividad de alto impacto en la zona abdominal o aductora. Va a haber tensión en los músculos aductores, tanto a la palpación como a la función. Vamos a encontrar un acortamiento en los stretching y en los flexores de cadera. Va a haber dolor, a veces asociado a dolor de espalda o dolor en la articulación sacroiliaca. En la articulación sacroiliaca generalmente se da más en la palpación de las apófisis de L5, S1 y por ahí en la palpación de los ligamentos sacroiliacos. Los objetivos de todo tratamiento en las fases iniciales va a ser la reducción del dolor, la relajación de la musculatura flexora y aductora y la mejoría de la función. Vale. Si obviamente relajamos la musculatura y la musculatura flexora y aductora, pues va a haber mejoría de la función y a la vez va a haber mejoría del dolor, ¿no? Pero aquí lo que hay que ser muy puntuales es en volver a decir toda la secuencia de cadena lesional que puede tener la lesión de pubalgia. Hay que ser muy exhaustivos en ese diagnóstico funcional para ver si la sacroiliaca, si la parte neurológica del sacro también no está por ahí afectando la zona y de esta manera darle una mayor amplitud al tratamiento desde el punto de vista también médico y desde el punto de vista fisioterapéutico. Al reducir, al tener los objetivos, como ya vimos, nos va a permitir sobre todo que el paciente tenga una mejoría en los síntomas y de esa manera vamos a tratar nosotros de mejorar la función con lo que hemos visto que es como la madre de este tratamiento, que es el ejercicio fisioterapéutico, ¿no? El ejercicio terapéutico bien enfocado creo que va a ser nuestra herramienta de trabajo más importante en el tratamiento de estas lesiones. Como les digo, en las primeras instancias del tratamiento será primordial tomar en cuenta que el mejorar la sintomatología no será referencia de una cura. Sin embargo, la mejoría del dolor nos permitirá trabajar con el paciente aquellos desajustes posturales y aquellos desajustes musculares que nos ha presentado la lesión y por consecuencia una mejoría y una curación, ¿no? Bueno, dentro de la terapia podemos ver toda la cantidad de herramientas que podemos tener. Aquí puse algunas para ayudarnos, pero bueno, lo que quiero es que veamos los objetivos los objetivos físicos que vamos a tener con este tipo de intervenciones. Vemos que la terapia manual va a ser indispensable para el tratamiento de todas aquellas tensiones musculares, para el tratamiento de aquellas tensiones articulares, a través de técnicas de Trost, a través de técnicas de neurodinamia, a través de técnicas de masaje, a través de técnicas de stretching. Nos va a ayudar con la terapia manual a mejorar los síntomas, ¿no? Como ya vimos con el doctor Till, la terapia neuromoduladora nos va a ayudar desde el punto de vista de bloquear el nervio y permitirnos de esa manera tener un poco más de trabajo en el trabajo funcional, ¿no? En el trabajo de ejercicio. Las terapias como el EPTE o como el MEP nos van a permitir dar una pequeña inflamación controlada al tejido y de esa manera permitir una pequeña reestructuración del propio tejido y que esa reestructuración nos permite una mejoría de la función y una mejoría por consecuencia de la sintomatología. La punción seca nos ayudará muchísimo con las tensiones musculares elevadas, también con las tensiones articulares y bueno, la electroterapia con la cuestión del dolor
y el ejercicio terapéutico que ya vimos que es tan importantísimo, no dejarlo de lado, y estar atendiendo muchísimo la cuestión del core, de los estabilizadores de cadera para tener pues una resolución pronta de la lesión. En fases intermedias, la tensión muscular, bueno, o sea, vamos a encontrar con tensión muscular, vamos a encontrar mayores desbalances musculares y articulares, los cuales nos va a permitir más trabajarlos también desde el punto de vista fisiátrico, con ya más cargas de trabajo funcionales y más cargas de trabajo en gimnasio. Y bueno, todavía va a haber un poco de dolor en las zonas de inserción, el cual va a tener que ser tratado con lo mismo de fisioterapia que hemos estado viendo, ¿no? Los objetivos en estas fases intermedias sería ya la reeducación postural. Es importante tener en cuenta que la postura muchas veces es aquella causante del desbalance muscular que nos va a presentar el dolor, la sobrecarga de los tendones en la zona del pubis, y bueno, educando la postura, vamos a empezar a atender uno de los orígenes más frecuentes de esta lesión. El fortalecimiento específico de grupos musculares, como ya lo habíamos estado viendo, ¿no? Ser muy específico en la parte excéntrica de la reeducación del aductor, ser muy específico en la reeducación excéntrica del psoas ilíaco y de los flexores de cadera, y ver la estabilización dinámica sin la necesidad de trabajar demasiado el recto anterior del abdomen. Me parece que es muy importante, perdón. Otro de los músculos que ya nos comentaban que no tenemos que dejar de lado para nada en un tratamiento de la pubalgia son los glúteos. Es importantísimo trabajar el glúteo mayor y el glúteo medio como estabilizadores posteriores y laterales de la propia cadera, ¿no? Van a ser aquellos que hagan con fuerzas o fuerzas contrariadas en los movimientos de desplazamiento lateral o en los pateos. Y bueno, como ya hemos visto, la mala relación de las tensiones o de las fuerzas tensiles de estos músculos puede detonar ya sea en un traumatismo repetitivo sobre los tendones o sobre una ruptura muscular. Bueno, hay que ver la reintegración de gestos técnicos. Muchas veces vemos como los gestos técnicos mal llevados o la técnica deportiva mal llevada nos puede detonar en cargas que no son de lo más aptas, y que de esta manera nos puede generar alguna lesión. Y bueno, ya en fases avanzadas, lo más importante es mantener el trabajo postural y de fortalecimiento constante, lo cual lo veríamos también en la fase de prevención. Desde mi punto de vista, creo que no hay mejor, creo que la pubalgia es una de las lesiones que se puede prevenir si nosotros hacemos un buen diagnóstico y una buena anamnesis de nuestros deportistas cuando nos van llegando al equipo o al grupo. Si hacemos un buen estudio de fisiátrico, un buen estudio ortopédico y un buen estudio médico, creo que podemos bajar la incidencia de este tipo de lesiones, poniendo a nuestros atletas con buenos trabajos preventivos y tratando de evitar esta lesión que muchas veces nos causa una baja bastante larga de juego de los jugadores. Y bueno, viene ya en fases avanzadas la readaptación al campo de juego, para lo cual es indispensable también tener la función de la readaptadora aquí y ver cómo vamos llevando esas cargas de nuevo para que los tendones y todas esas zonas que volvemos a lo mismo tienden a manifestar molestias en la carga. Con esta readaptación al campo, tendrá que llevar muy bien las cargas de trabajo para que esta lesión se vuelva a presentar y de esta manera no tengamos reincidencias o mayores lesiones. Bueno, de esta manera yo acabo mi plática. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho, le agradezco muchísimo al doctor Emanuel, al club y a toda la gente que ha puesto aquí toda esta información tan valiosa. De verdad, bueno, he observado todo el webinar y muchísimas gracias de verdad por toda la información tan valiosa. Un abrazo a todos y bueno, bye bye.